Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy en nuestra sesión vamos a hablar de sistemas formales, vamos a dar una descripción en abstracto de lo que son los sistemas formales, que de hecho es la forma en la que se trabaja en matemáticas, y vamos a dar un pequeño ejemplo de un sistema formal muy sencillo, pero que nos va a dar una idea de cómo es el trabajo en estos sistemas formales. Más adelante, de hecho, ya en el desarrollo de nuestra asignatura tenemos la oportunidad de trabajar con un sistema formal ya un poco más sofisticado cuando comencemos a ver el desarrollo axiomático de la teoría de conjuntos. Bien, comencemos. La idea de trabajar con sistemas formales en matemáticas viene de hace muchísimo tiempo. Tal vez uno de los primeros ejemplos de los cuales se tiene registro de trabajo en este sentido nos viene desde Euclides mismo, hace ya más de 2000 años, ya que la manera en que él trabaja o él construye su obra más célebre, Los Elementos, es de alguna manera siguiendo los lineamientos de un sistema axiomático. Claro, hay una diferencia entre la axiomática a la manera de Euclides a la manera en que se trabaja de forma axiomática contemporáneamente, pero hay algunos rasgos que se mantienen y de todas maneras lo que es importante resaltar es que es la manera usual de trabajar en matemáticas. A comienzos del siglo XX, Hilbert planteó una gran tarea para toda la comunidad matemática. La idea era que ojalá todo el cuerpo de conocimiento de la matemática quedara sustentado en un conjunto, y ojalá en un conjunto finito de axiomas, y que se pudiera demostrar que ese conjunto finito de axiomas fuera completo, y no solo eso, sino que pudiera probar su propia consistencia. Ya sabemos que, gracias a los resultados de Gödel, ese sueño hilbertiano no se pudo cumplir, ya que pues, los sistemas formales que sean lo suficientemente expresivos como para hacer matemática, pues no son completos, por un lado. Es decir, podemos construir ahí expresiones que sean verdaderas y no sean derivables a partir de los axiomas, y por otro lado no pueden probar su propia consistencia. Sin embargo, aunque no se puede cumplir completamente a cabalidad el sueño hilbertiano, sí quedó en el ámbito matemático, en la comunidad matemática, la idea de que absolutamente toda teoría que se vaya a crear debe hacerse dentro de un sistema axiomático, debe hacerse trabajando con estos sistemas formales. Bien, ¿y qué cosa es entonces un sistema formal? ¿Cuáles son los elementos constituyentes para un sistema formal? Tenemos entonces que para hablar de un sistema formal necesitamos un lenguaje, claro, en el que vamos a construir toda nuestra teoría. Necesitamos, por supuesto, también un conjunto de axiomas, algunas reglas de inferencia. Posiblemente necesitemos o tengamos que recurrir a dar algunas definiciones en nuestro sistema formal, y debemos tener algunos términos no definidos también. Por supuesto, a partir de los axiomas y con uso de las reglas de inferencia empezaremos también a derivar teoremas de nuestro sistema formal. Describamos entonces cada uno de estos elementos con un poco más de detalle. El lenguaje, entonces, para un sistema formal, pues es un conjunto de símbolos, claro, junto con unas reglas de formación de expresiones válidas con esos símbolos, es decir, unos símbolos que corresponderían pues al alfabeto en un lenguaje natural, y algunas reglas sintácticas que nos permitan con esos símbolos formar expresiones que vamos a considerar válidas de nuestro lenguaje. Bien. Por otro lado tenemos los axiomas, y los axiomas son afirmaciones que se asumen como verdaderas sin necesidad de realizar una demostración. Las asumimos como punto de partida
como las afirmaciones a partir de las cuales vamos a empezar a deducir otras. Aquí quiero hacer una salvedad, una diferencia con el tratamiento de los axiomas, por ejemplo, en el momento histórico de Euclides. En aquel entonces, pues también se hablaba de axiomas, aunque se hablaba de axiomas y postulados. En el momento actual, no. Axiomas y postulados se toman como sinónimos, es decir, ambos son afirmaciones que se asumen como verdaderas sin demostración, pero en el momento en que Euclides produce sus elementos, estaba en boga, claro, la doctrina aristotélica, que además pedía que los axiomas tuvieran una característica y era que debían ser evidentes. En la actualidad eso no tiene por qué ser así. El criterio de evidencia ya no juega ningún papel en la selección de los axiomas. El matemático es completamente libre en la elección de sus axiomas, así como un escritor, por ejemplo, lo es para escoger los personajes de una novela que vaya a escribir. Por supuesto, el matemático después tendrá que preocuparse es que el grupo de axiomas que ha escogido, pues por ejemplo, no sea contradictorio y cosas de este estilo, pero en principio tiene completa libertad, no hay ninguna restricción para la escogencia de los axiomas. Bien, las reglas de inferencia. Pues las reglas de inferencia son reglas, por supuesto, que nos indican cómo ciertas expresiones de entrada se van a transformar en otras nuevas expresiones. Son las que nos van a permitir, entonces, a partir de los axiomas, empezar a derivar, empezar a producir nuevos resultados. Esos resultados, precisamente, son los que se denominan los teoremas. Entonces, los teoremas son afirmaciones que se derivan, es decir, que se demuestran a partir de los axiomas, utilizando las reglas de inferencia. Tenemos también en un sistema formal posiblemente definiciones, y aquí también hay una diferencia grande a cómo eran las definiciones en el momento, por ejemplo, de Euclides. En la actualidad, en los sistemas formales actuales, las definiciones no son otra cosa que simples abreviaturas. Esto no siempre fue así. Si ustedes, por ejemplo, revisan las definiciones que aparecen en el primer libro de los elementos de Euclides, ustedes verán que las definiciones daban cualidades a los objetos que se estaban definiendo. Eso no puede ser así y en la actualidad no lo es. En un sistema formal contemporáneo, las definiciones no son otra cosa que abreviaturas. Y también debemos tener en todo sistema formal términos no definidos, que como su nombre lo indica son algunos términos iniciales que no se definen. Y es claro que debemos tenerlos siempre que vayamos a crear una teoría de manera axiomática. No podemos quedarnos definiendo absolutamente todos los términos. Primero que todo porque eso podría entonces crearnos una situación en la que nos quedamos definiendo y definiendo términos ad infinitum y nunca empezamos a crear nuestra teoría. O más peligroso aún, que caigamos en un círculo vicioso en nuestras definiciones, es decir, vamos a definir un término A y para ello utilizamos un término B. Y para definir este término B usamos a su vez un término C. En la definición de C usamos ahora el término A. ¿Qué pasó ahí? Creamos un círculo vicioso y en últimas lo que sucedió es que tanto A como B como C se nos quedaron realmente sin definir. Entonces, para evitar esas dos situaciones es claro que debemos tener algunos términos inicialmente no definidos. Bien, a manera de ejemplo quiero presentarles acá el sistema μ, un sistema formal muy sencillo, que fue introducido por Douglas Hofstadter en su célebre libro Gödel, Escher, Bach, un bucle eterno y dorado, creo que es la traducción del título al español. En esta obra Hofstadter propone este sistema formal muy sencillito. El lenguaje está formado por cadenas finitas de 3 símbolos y los 3 símbolos son pues precisamente la M mayúscula, la I mayúscula y la U mayúscula. Solamente va a tener un axioma nuestro sistema formal μ y el axioma va a ser la cadena MI. Términos definidos no vamos a tener, definiciones no vamos a tener tampoco y las reglas de inferencia de nuestro sistema son 4. Y veamos entonces en detalle estas 4 reglas de inferencia. La primera regla
lo que nos dice es que si tenemos en algún momento una cadena de símbolos que termina en el carácter I, entonces después de esa I podemos agregar una U. Hay que tener acá algo de precaución con estas reglas. Primero que todo, las reglas son unidireccionales, es decir, lo que nos está diciendo la regla 1, por ejemplo, es que si yo tengo la cadena I, M, U, I, entonces, claro, a partir de esta cadena que termina en I, puedo producir la cadena I, M, U, I, U, agregando una U a continuación de la I final de la cadena original. Y esto entonces resulta por aplicación de la regla 1. Entonces la regla 1 me permite agregar una U si la cadena inicial terminaba en I. Pero démonos cuenta que la regla 1 no es reversible, es decir, yo no puedo, si tengo una cadena que termina en U, suprimirla y quedarme con la cadena sin la U. No, lo que me permite esta regla es solamente agregar una U siempre y cuando la cadena original terminara en I. Y la misma aclaración vale para las otras tres reglas, es decir, son unidireccionales, van en un solo sentido. Bueno, entonces, primera regla, si la cadena termina en I, le podemos agregar una U al final y aquí ya tenemos un ejemplo. La segunda regla, si una cadena comienza con M, entonces podemos duplicar en esa cadena lo que aparezca a continuación de la M. Es decir, por ejemplo, si tenemos la cadena M, U, I, entonces pues esta cadena comienza con M y podemos duplicar lo que aparezca a continuación de la M. A continuación de la M en nuestra cadena aparece U, I, así que podemos duplicar esa secuencia, entonces podemos producir finalmente M, U, I, U, I. Y esto nos resulta por aplicación de la segunda regla. Entonces, segunda regla, si una cadena comienza por M, podemos duplicar lo que está a continuación de la M. Pero ojo, muy importante que la cadena debe comenzar por M. Bien, la tercera regla lo que nos dice es que si alguna cadena contiene 3 caracteres IES seguidos, entonces podemos sustituir esa cadena de los 3 caracteres I por una U. A manera de ejemplo, si tenemos aquí la cadena M, I, U, entonces en esta cadena tenemos 3 caracteres I seguidos. Esos 3 caracteres los podemos reemplazar por una U y nos quedamos con M, U, por aplicación de la tercera regla. Bien, entonces la tercera regla también muy sencilla. Si tenemos 3 caracteres I, pero ojo, seguidos, esos 3 caracteres los podemos reemplazar por una U. Y finalmente, la cuarta regla lo que me dice es que podemos eliminar secuencias de 2 caracteres U que estén seguidos. Si tenemos en una cadena 2 U's, una a continuación de la otra, podemos eliminar esa secuencia de 2 caracteres U. Es decir, aquí nuestra cadena MUU, por ejemplo, que teníamos, podemos a esta cadena aplicar la regla cuarta y nos quedamos sencillamente, después de eliminar los 2 caracteres U, con la cadena cuyo único carácter es la M. Bien, entonces tenemos nuestras 4 reglas de inferencia y un solo axioma, que es el axioma MI. Y quiero que examinemos ahora aquí un ejemplo de una derivación muy sencilla. Vamos a derivar la cadena MIU. ¿Qué quiere decir entonces derivar esa cadena? Pues quiere decir que debemos arrancar de nuestro axioma, recordemos solo tenemos un axioma aquí que es la cadena MI, y debemos entonces arrancar de MI y a partir de ahí, por aplicación en un número finito de veces de las reglas, debemos producir finalmente MIU. Veamos entonces una posible manera de hacerlo. Arrancamos entonces con nuestro axioma. En el primer renglón tenemos nuestro axioma MI. Y ahora, como nuestro axioma comienza con un carácter M, podemos aplicar
la segunda regla y podemos duplicar lo que está a continuación de la m. En este caso a continuación de la m está i, así que producimos m y a continuación dos i's. Otra vez podemos aplicar nuevamente la segunda regla y duplicar las dos i's que están a continuación de la m inicial y obtenemos entonces en el tercer renglón m seguido ahora por 4 i's. Y otra vez aplicamos la regla 2. Entonces teníamos m y a continuación 4 i's. Al aplicar nuevamente la regla 2 duplicamos lo que está a continuación de la m, es decir, duplicamos las 4 i's y nos quedamos en el ahora con m y 8 i's. Bien, ahora de esas 8 i's tomamos las 3 que están justo después de la primera y las sustituimos utilizando la regla 3 por una u. Eso nos permite entonces formar la cadena m, i, u y a continuación 4 i's. De esas 4 i's tomamos las 3 primeras y nuevamente por aplicación de la regla 3 las sustituimos por una u y formamos ahora la cadena m, i, u, i. Esa cadena termina en i, por lo tanto le podemos aplicar la regla 1 y después de la i final agregamos una u, lo que nos deja con la cadena m, i, u. Pero esta cadena tiene dos u's seguidas. Y entonces esas dos u's que están seguidas las podemos suprimir por la regla 4 y lo que nos queda finalmente es la cadena m, i, u, que es la cadena que estábamos buscando precisamente. Hemos entonces hecho una derivación en 8 pasos de la cadena m, i, u en nuestro sistema formal. Bien, a manera de ejercicio se propone entonces ahora obtener una derivación para la cadena mu. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que de manera semejante a como acabamos de ver en nuestro ejemplo, se debe obtener la cadena mu después de una serie finita de pasos en donde en cada paso hayamos aplicado alguna de las 4 reglas de inferencia de nuestro sistema y con la condición de que partamos del único axioma que tenemos, que es mi. Entonces, la idea es partir de la cadena mi, que es nuestro axioma, y aplicar un número finito de veces de alguna forma las reglas de inferencia que tengamos hasta llegar a obtener la cadena mu. Este ejercicio está planteado en la obra de Hofstadter y lo quiero dejar yo también como ejercicio planteado para ustedes. Por favor, intenten resolver este ejercicio. Bien, en esta sesión entonces hemos examinado los elementos constituyentes de un sistema formal y hemos dado además un ejemplo de un sistema formal muy sencillo, pero que permite sacar algunos resultados también muy interesantes. Y es el sistema MIU que nos presenta Hofstadter en su obra Gödel, Escher y Bach. Los invito entonces a que realicen el ejercicio que ha quedado planteado, obtener, claro, si es posible, la derivación de MU a partir de nuestro axioma MI y los invito a que nos veamos en una próxima ocasión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.